el sincrónico. Mm, Bueno, ibas muy bien, ahí casi la llevas. A ver, bueno, aquí te va a ayudar Karina, mira, te va a ayudar Karina. Eso, El diacrónico es una palabra con significado a través del tiempo y el sincrónico es lo que significa la palabra en una época específica o es, momento en particular. exactamente. El estudio sincrónico es lo que significa una palabra o frase en un momento específico, solo en ese momento. Ese momento puede ser hace 2000 años, ese momento puede ser hace 2500 años, así 2650 años o lo que significa esa palabra hoy. Ese es el estudio sincrónico de una palabra. Lo que esa palabra o frase quiso decir en el momento que fue dicha. Y el estudio diacrónico es el estudio de las palabras o frases en diferentes momentos del tiempo. Eh, ¿Qué nos interesa? ¿El estudio diacrónico o el estudio sincrónico, Virginia? ¿Cuál estudio nos interesa? ¿El diacrónico o el sincrónico? La respuesta es muy fácil. Los dos, muy bien, los dos nos interesan. Nos interesa lo que significaba una palabra o frase en el momento que fue dicha y nos interesa lo que ha significado a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces para que nosotros podamos conocer lo que una palabra significaba en el momento que fue dicha, necesitamos ¿qué? Investigación histórica. Entonces, eh, le damos gracias al Señor porque muchos hermanos ya se han dedicado a hacer ese estudio, eso fue lo que les comenté, por lo cual nosotros ya tenemos hoy muchos recursos, no solamente Biblias traducidas en lenguaje actual, sino también diccionarios y otros elementos. Por eso dijimos que no debes esperar y dimos algunas palabras como ejemplo, iglesia o tierra, lo que son términos técnicos, es decir, términos que se usan específicamente, ¿por qué? Por un grupo de personas para una actividad específica, eso es un término técnico. Ajá. Y es importante recordar que las palabras con las que se escribieron las traducciones a lo largo del tiempo son palabras normales. Ok, entonces también hablamos acerca de la equivalencia dinámica. ¿Qué es la equivalencia dinámica? A ver, sí, Cari. ¿Qué es la equivalencia dinámica? Es la misma idea, pero en diferentes maneras. Exactamente, es expresar una idea con diferentes palabras. ¿Por qué se hacen este tipo de traducciones diferentes? La idea es que el texto sea agradable o entendible para el que lo lee. Por eso es que nosotros tenemos diferentes traducciones, tienen diferente objetivo. Muy bien, ahora hablamos de un ejemplo en el cual, ok, hasta ahí, me parece que hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que ha interesado a los diferentes traductores de la Biblia? Para algunos, para muchos, es importante no solo poner atención a la definición de diccionario de una palabra, sino también a lo que diferentes palabras, frases o modismos comunican a la persona que está leyendo la Biblia en ese momento. ¿Sí? Es decir, muchos traductores han esforzado, han invertido tiempo para comunicar el mensaje de la mejor manera. Eso también tiene que ver con la equivalencia dinámica. Algunas personas, por ejemplo, y algunas traducciones de la Biblia se preocupan
casi que por cada palabra, que palabra por palabra sea traducida. Pero eso a veces no es lo más conveniente o no es lo más fácil de entender para una persona que lo lee. ¿Sí me explicó? Entonces, algunas traducciones no están traduciendo palabra por palabra del original, sino que hacen lo que comentábamos la vez pasada, una equivalencia dinámica. ¿Sí? Una frase que tenga el mismo sentido que la frase original. Entonces, cada Biblia tiene una audiencia, un grupo de personas que lo van a leer. Y entonces por eso es que cuando ustedes toman una Biblia, una traducción de la Biblia y toman otra traducción de la Biblia, en la mayoría de los casos las palabras no van a coincidir. ¿Sí? ¿Por qué no coinciden? Por la equivalencia dinámica. Porque al traductor lo que le interesa es traducir el mensaje, no necesariamente palabra por palabra. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un ejemplo de esta dinámica. Y vamos a tomar un párrafo de la Biblia. Dice la Escritura en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ustedes saben que yo normalmente no ocupo mucho el griego, pero pues para este estudio vamos a ocupar algunas pocas palabras. La palabra en griego, que no sé si así se pronuncia, pero sí la voy a leer, hilaskomai, esta es una palabra en griego. Entonces, aquí en Hebreos 2:17, el autor, el escritor, está explicando, el escritor de esta palabra, por guía del Espíritu Santo, nos está explicando a nosotros los lectores y en específico a los hebreos de aquel tiempo, de hace cerca de 2000 años, que Jesús tenía que ser un ser humano para poder obtener el perdón de los pecados de sus hermanos, los seres humanos. En la traducción Reina Valera dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La palabra detrás de expiar es la palabra griega hilaskomai. Si nosotros vamos a buscar en un diccionario griego, la definición de esa palabra expiar es borrar las culpas de, lograr el perdón de, apaciguar, quitar o expiar. Eso es lo que significa esa palabra de griego, la palabra hilaskomai. Entonces, ese concepto para muchas personas al día de hoy es raro. Si tú vas con una persona ahí en el tianguis, en el mercado, o vas con el carnicero o con el que vende la verdura y le dices que hay que expiar, entonces posiblemente la persona te está diciendo, oiga, ¿y a quién vamos a expiar? O está expiando a su esposo, ¿cierto? Porque esa palabra para la mayoría de personas no es una palabra ¿qué? Común. Entonces, hay diferentes versiones de la Biblia y se ha traducido esta palabra, la palabra original es ¿qué? Hilaskomai, se ha traducido de diferentes maneras. Entonces, nosotros decimos, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, es lo que significa la idea de hilaskomai. O dicho de un delincuente, sufrir la pena impuesta por los tribunales, padecer trabajos a causa de desaciertos o malos procederes, purificar algo profano como un templo. Eso es expiar. Esos son ejemplos de expiar. Entonces, en el primer caso, es algo muy técnico, es algo que se usa específicamente ¿para qué? Para algo espiritual, para lo que es la Biblia. Pero la mayor parte de
de las personas no va a entender esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer para entender qué es lo que esa palabra quiere decir? Normalmente, pues vamos a un diccionario. Y entonces cuando nosotros vamos a un diccionario, podemos tal vez encontrar que dice, es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en un diccionario. Y entonces, eso es a lo que nos está hablando ese versículo. Pero expiar también es una palabra que no es tan específica como propiciación. Y esta segunda palabra, propiciación, puede querer decir varias cosas diferentes, como las que tenemos ahí. ¿Sí? Las que acabo de leer. Eso es propiciación. Entonces, si nosotros vamos a diferentes traducciones de la Biblia, nosotros vamos a ver que cuando llegan a esa palabra en específico, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, va a decir hacer propiciación. Ok, entonces, para algunos de nosotros tal vez quedamos igual, porque cuando se nos dice hacer propiciación, pues tal vez tampoco nos resulte muy claro, ¿cierto? En Reina Valera 60, en Reina Valera 95, en Reina Valera actual y en Nueva Versión Internacional dice expiar. Pero en la traducción de Dios habla hoy, dice, para obtener el perdón de los pecados. Entonces, ¿cuál de estas traducciones es la mejor? La que tú entiendas. Si yo conozco el significado de la palabra expiar, pues yo no voy a tener ningún problema con Reina Valera. Si yo tengo el conocimiento de lo que significa la palabra hacer propiciación, tampoco voy a tener problema con esa. Pero si no conozco ninguna de las dos, entonces tal vez para mí me sea algo más accesible, más entendible, cuando llegamos a esa parte y en la traducción dice, no dice expiar, sino que en vez de una palabra dan toda una frase, dan la explicación misma de la palabra, obtener el perdón de los pecados. Entonces, si la traducción tiene como objetivo ser técnicos, precisos, entonces la traducción que puede parecer mejor es la de la Biblia de las Américas, porque en realidad ese es el sentido más correcto al traducirlo. Precisamente por eso es que les decía que ¿cuál es la mejor versión? ¿Cuál es la mejor traducción? La que tú entiendes. La que tú entiendes. Entonces, precisamente por eso tenemos diferentes traducciones de la Biblia, porque cada una tiene un propósito diferente. Ajá. Es malo tener diferentes traducciones, no es bueno, es apropiado, es correcto, nos sirve. Sobre todo cuando nosotros estamos hablando de que el griego no es un lenguaje que todo el mundo conozca, y muchísimo menos el griego de hace 2000 años. Porque de la misma manera en que hoy nosotros no hablamos igual que en España en 1960, no hablamos así. Si tú vas al día de hoy a Grecia, y aunque hablen griego, el griego del año 2000 no es igual que el griego de hace 2000 años. No es el mismo, así como nuestro español.
Si nosotros le preguntáramos a Facundo, bueno, Facundo es el papá de nuestra hermana Ofelia, que nos platicara un poquito o qué frases o qué palabras usaban cuando Facundo era niño, yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que hay muchas frases y muchas palabras que usaba Facundo cuando era niño que hoy ya no se utilizan o que tienen otro sentido, otro significado. Es más, a nuestra hermana Ofelia, que es un poquito mayor que nosotros, 1 o 2 años mayor que nosotros, no es gran cosa. Nuestra hermana nos podría platicar que cuando ella era niña, usaban palabras o frases que hoy los niños no utilizan, ¿cierto? Ok, entonces, para que nosotros podamos entender cómo es que no es tan fácil traducir, porque uno a lo mejor puede criticar a algún traductor o alguna traducción, porque es lo que algunos hacen muy fácilmente, se ponen a criticar bien duro a Nueva Versión Internacional o se ponen a criticar a Reina o a cualquier traducción. Es difícil hacer una traducción de un idioma a otro y es aún más difícil hacer una traducción de un idioma antiguo a uno moderno. Entonces, para que nosotros podamos ilustrar eso, para ejemplificar esto, vamos a usar algo que se llama campos semánticos. Campos semánticos. Aquí va. Vamos a usar este ejemplo, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? Ok, vamos a usar esta ilustración de cómo se usa la idea de los campos semánticos. Los campos semánticos tienen que ver con la ciencia de la lingüística, la ciencia de la lengua, del lenguaje. Como nosotros hemos estado comentando, todas las palabras quieren decir algo según la manera en la que uno los usa. Entonces, en el campo semántico de nuestro ejemplo, que es lo que está dentro de ese círculo, es todos los posibles sentidos de una palabra. Es decir, esa palabra ¿qué podría querer decir? Entonces nosotros vamos a representar un campo semántico con un círculo o un óvalo en nuestro caso, y ahí tenemos todos los sentidos de una palabra. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra caballero. La palabra caballero tiene diferentes sentidos o significados. Uno de ellos o entre ellos tenemos obstinado. Cuando decimos un caballero es alguien obstinado, alguien que va a caballo, o sea, puede significar eso. Dueño de caballería, eso es un caballero. De nobleza, de buen porte, que se ve bien. Es un término de cortesía, ¿verdad? Seguramente lo hemos escuchado. Damas y caballeros, bienvenidos a este caballero, ¿ok? También puede significar del orden de la caballería o bien un caballero errante, alguien que anda errante, eso es caballero. Entonces, vamos en nuestro ejemplo, a pensar que nosotros estamos traduciendo algo del español al inglés. Entonces nosotros tendríamos que buscar una palabra para caballero en inglés. Entonces nosotros vamos a un diccionario, por ejemplo, uno que se llama Merriam-Webster, y entonces la palabra a caballero en inglés es gentleman. ¿Han escuchado posiblemente hablar esa palabra? Gentleman. Y entonces nosotros encontramos un campo semántico para esa palabra. Y esa palabra en inglés podría significar en español, la palabra gentleman en inglés, en español puede significar de nobleza, de buen porte. También puede ser un término de cortesía. También en Estados Unidos cuando van a presentar algo dicen, ladies and gentlemen, with you, fulanito tal, ¿no? Así. Entonces, puede ser valet, dueño de una propiedad. Un gentleman es una persona que no tiene que trabajar para ganar dinero. Entonces, curiosamente,
los campos semánticos de esa palabra no coinciden, porque ambas palabras tienen significados que no comparten. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos combinar esos dos campos. Y las palabras que coinciden, las tenemos ahí. Es a donde estos campos se cruzan, se entrelazan. Y entonces, aun cuando en el diccionario se nos dice que es equivalente caballero en español a gentleman en inglés, nosotros vemos que no al 100%, ¿sí? Que la palabra caballero casi significa lo mismo que en inglés la palabra gentleman. No es exactamente lo mismo, aunque tienen partes comunes. Entonces, nosotros tenemos que poner atención al contexto para saber cuál es el sentido con el cual se usó esa palabra. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, párenme, o si digan, ya me paré, ya me atoré, ya no entendí. A ver si. Puede querer decir otra cosa, pero la palabra caballero, uno de los significados de esa palabra es eso. ¿Sí? Así es, en español, ese es uno de los significados de esa palabra. ¿Ok? Usted dice, ¿quiere decir otra cosa? Puede decir, depende de qué, del contexto, de cómo se dijo. ¿Sí? Ok, entonces, pero resulta que hay otra palabra que también comparte la idea de caballero en español, y esa palabra es knight. Entonces nosotros tenemos otra palabra en inglés que también puede significar caballero, que es knight. Y knight, la palabra knight en inglés significa del orden de la caballería, caballero errante, un hombre comprometido al servicio de una dama, como Michael Knight, para los que son más o menos de mi época, ¿se acuerdan de Michael Knight? Y en el... Ok. Un soldado montado en el feudalismo, es decir, un caballero feudal. Han escuchado posiblemente ustedes, se acuerdan a lo mejor de la primera, el caballero feudal, caballero, un título de honra en Inglaterra, es un título honroso, así como tenemos rey o príncipe, también hay knight. Y también así se le llama a una pieza de ajedrez. Hay una pieza de ajedrez que en inglés nosotros le decimos el caballo, pero ellos le dicen knight. Ok, entonces, ahora si nosotros juntamos los campos semánticos de esa palabra, o mejor dicho, de esas tres palabras, nos encontramos con lo siguiente. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, las tres palabras no son 100% iguales. ¿Sí? ¿Sí están conmigo aquí en este ejemplo o ya se me perdieron en el ejemplo mismo? Ok, entonces, nosotros podríamos perder un poquito la idea o el sentido de una frase. Por ejemplo, si nosotros decimos la palabra gentleman, que normalmente sería hombre tierno, gentleman, hombre tierno, porque también gentle se usa para gentil, o tierno, o amable. Alguien podría decir, los que entienden inglés les va a caer bien el 20, los que no, pues, he may be gentle and he may be a man, but he's not a gentleman.
bueno, es como un chiste. En inglés se entiende. Nosotros en español, los que sabemos poco inglés, como que decimos, ¿what? ¿De qué habla? Entonces, si nosotros traducimos esto al español, diría, será tierno y será hombre. Será tierno y será hombre, pero no es un gentleman. Entonces, para nosotros sería difícil traducir esto sin explicarlo. Lo mismo con frases como por ejemplo con chistes. Cuando tú cuentas un chiste en español y ese chiste lo quieres traducir al inglés, no les va a dar ninguna gracia. ¿Ok? Normalmente cuando hay eso, a veces hay abajo de la página o de la hoja algo que se llama nota al pie de página, a donde te explican el detalle de esa traducción o de esa palabra, porque algunas palabras o frases son difíciles de traducir. Inclusive, ustedes si tienen una Biblia, por ejemplo una NBI, se van a encontrar con que abajo algunas palabras dicen palabra de difícil traducción. Entonces, la relación entre caballo y gentleman no existe. No existe una relación entre caballo y gentleman. ¿Sí? No, entre un caballo. ¿Sí? A ver, me regreso aquí. Caballero, para nosotros en español, caballero en algunas ocasiones tiene que ver con un caballo, pero en inglés no tiene nada que ver con un caballo. Gentleman no tiene nada que ver con un caballo. Tal vez con knight sí, pero con gentleman no. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Que traducir es bien complicado de un idioma a otro. Entonces, nosotros nos encontramos con que el trabajo de traducir a veces se tiene que poner atención a sutilezas o a detalles. Precisamente por eso les estoy explicando lo de los campos semánticos, para que ustedes vean que no es tan fácil como tal vez se pudiera pensar hacer una traducción de un idioma a otro. Entonces, nosotros, si hacemos una traducción, por ejemplo, del inglés al español, porque tenemos a muchos amigos en inglés, ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Le quieres escribir una carta al hermano John, ¿verdad? Que viene aquí a dar las clases, y le escribes la carta y entonces por allá alguien le ayuda con la traducción. Ups. Pero cuando él quiere traducir eso a su idioma, lo que nosotros le escribimos en español, tal vez se va a encontrar con algunos problemas, ¿verdad? Porque nosotros le vamos a escribir una carta en español. Ups. Cuando él traduzca esa carta, si él, que no sabe muy bien español, se lo da a 2 o 3 amigos que hablan español, resulta que sus 3 amigos no le van a traducir la carta exactamente con las mismas palabras. O al revés, si John te manda una carta y le pides, no sé, a Mauricio, a Eduardo que te ayude con, a Luis Púa que te ayude con la traducción, cada uno te va a traducir la carta no exactamente con las mismas palabras. Entonces, posiblemente en alguna parte de la carta no va a tener el mismo sentido con el que él te la mandó, posiblemente. Tal vez quieran decir otra cosa. Entonces, esa dificultad entre esas 3 palabras, caballero, gentleman y knight, es algo similar al proceso que se hace cuando nosotros vamos a traducir del griego bíblico
a cualquier otro idioma, al español, al inglés, al francés, al que ustedes quieran, o del hebreo bíblico a cualquier otro idioma. Entonces, se vuelve complicado, ¿por qué? Porque hay palabras que se usaban hace 2000 años que el día de hoy ya no se utilizan. Entonces, de nuevo, eso se vuelve todavía más complicado porque al día de hoy, les di el ejemplo del hermano John que nos manda una carta, pero John y nosotros estamos viviendo hoy en el mismo tiempo, pero cuando la carta se escribió hace 2000 años, con palabras que ya no se usan, pues eso vuelve complicado, complicado. Algunas cosas incluso ni siquiera se pueden traducir, sino que se tienen que explicar. Les di un ejemplo de una situación en el libro de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel 9, que en muchas Biblias dice las 70 semanas y le ponen semanas. Y posiblemente sería un poquito complicado decir el grupo 70 de 7 años de... Algunas cosas se tienen que explicar. Aquí tenemos otro ejemplo. Mundo. Mundo, la palabra mundo, que nosotros usamos en el español hoy, puede significar sociedad humana, ambiente en el que vive o trabaja una persona, parte de la sociedad humana, y en el griego usamos la palabra, usaban la palabra cosmos, el cosmos. Pero el cosmos podía significar varias cosas. También planeta que habitamos, conjunto de todas las cosas creadas, la humanidad, adorno, organización ordenada o el total de algo. Entonces, cuando traducen del griego original la palabra cosmos a nuestro español de hoy, se vuelve complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces las personas, incluso cuando usan una predicación, no sé si ustedes han visto a predicadores que dicen, a ver, vamos a ver la palabra fulanita. Y la palabra fulanita quiere decir esto y esto y esto y esto, y 3 o 4 o 5 cosas. Y entonces te dicen, entonces la Biblia, en el momento que dijeron, quiere decir esto, más esto, más esto, más esto. A ver, no. Normalmente solamente significa una cosa, no las 5. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o ya se perdieron? ¿Ya se perdieron? ¿Ya hicieron casa de...? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, pero resulta que también hay otra palabra en el griego que es aion, que también puede significar planeta que habitamos, conjunto de todas las cosas, pero hay otros sentidos como periodo de tiempo largo, unidad de tiempo histórico o una era personalizada. Entonces, hay otra palabra para mundo, que es oikumenei, que también significa la tierra como unidad de un tiempo histórico. Tenemos una pregunta. Sí. Dice, es decir que no podemos simplemente ir al diccionario porque los significados van a variar según el contexto. Es correcto. La pregunta es sí, es correcto. Deben tener mucho cuidado. Algunas personas de pronto se emocionan con que voy a aprender griego o la palabra en el griego es tal, entonces van y ¡pum!, al diccionario. Cuidado, no es simplemente agarrar una palabra, porque las palabras son como la vida. Cuando nosotros somos jóvenes, podemos ser muchas cosas, pero al final, cada uno de nosotros vive una vida y llega a ser una sola cosa. ¿Sí me explico?
Cuando eres joven, ahí va, tenemos a una jovencita aquí, una jovencita que está en la secundaria o en la prepa. Puede ser dentista, puede ser doctora, puede ser arquitecta, puede ser chef, pero después de un tiempo termina siendo una sola cosa. ¿Sí ya? ¿Entendiste? O es dentista, o es chef, o es arquitecta, o es abogada, o... Okay. Entonces, una palabra sin contexto puede tener muchos sentidos. Es como una jovencita que puede ser muchas cosas, pero termina siendo una cosa. Lo que va a determinar el significado es que el contexto. De eso vamos a hablar más a detalle en otra reunión. Entonces, cuando nosotros usamos un diccionario, y yendo a la pregunta que nos hacían, tú puedes ver lo que una palabra quiere decir. Y normalmente cuando vas al diccionario vas a encontrar 3 o 4 o 5 significados o sentidos de esa palabra. Pero cuando tú vas al diccionario, el diccionario no te va a descubrir cómo se usaba esa palabra, sino que todas las posibilidades, porque si lo que nosotros tenemos aquí son posibilidades de lo que puede significar esa palabra. Un diccionario nunca te va a dar el sentido de una palabra o el uso de una palabra. Solamente es una guía. Incluso ni siquiera el diccionario está basado en una ciencia exacta, porque es un catálogo de usos. Puede ser esto, 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 esto. Y tú dices, oye, diccionario, ¿pero qué significa? Puede significar cualquiera de estas cosas. De nuevo, algunas personas cuando predican, de pronto te salen con que, esta palabra significa 4 o 5 cosas, por lo tanto, quiere decir 5 cosas. No, solo una de las 5, no las 5. Y de nuevo, muchas personas cuando predican se agarran eso, se van al diccionario y luego cuando vienen a su predicación te botan con que, entonces quiso decir tal, 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 tal. Como diría mi hija, no. Sí, por allá una pregunta. Sí, solo como comentario, en el diccionario siempre vamos a encontrar que lo que antecede a la definición dice si es verbo, si es género, si es adjetivo, si es artículo, y de eso va a depender el uso de esa palabra según esa definición que está dando de acuerdo a esta palabra que antecede, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces, cuando vas al diccionario, tú mismo te puedes engañar o puedes engañar a otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos a veces descubrir lo que significa una palabra, en un pasaje bíblico, vamos a un diccionario del griego al español o del hebreo al español y entonces nos encontramos varias definiciones. Y algunos hacemos una de las siguientes 2 cosas. Una, de todas esas agarramos la que nos gusta. Decimos, esta me gusta. Bueno, hay que tener cuidado. Porque cuando agarramos solamente la que nos gusta, a veces no estamos poniendo atención del contexto. Y la otra cosa que las personas hacen cuando van a un diccionario es lo que yo les comentaba, usar todas las definiciones que están en el diccionario para explicar lo que significa una palabra. Y entonces ambas cosas son engañosas e incorrectas. Cuando vas al diccionario, no te agarras la que te gusta, ni tampoco agarras todas. No, sí, hay una pregunta. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Pues también en diferentes países latinoamericanos que hablan la lengua pues, española, ¿no? Aquí una palabra significa algo y en otro país significa otra cosa. Es a lo correcto. que Es llegamos. correcto.
si nos vamos a un diccionario, vemos, trae diferentes traducciones según el país, Sí. yo me imagino. Correcto, más adelante vamos a hablar de eso. Caballero. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, usamos esta palabra, debemos tener cuidado porque a veces no queremos decir todo lo que quiere decir esa palabra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una conversación y le decimos a otro, hombre, señor, usted verdaderamente es todo un caballero. Nosotros no le decimos a esa persona, no hombre, usted verdaderamente es un obstinado caballero errante que va en un caballo, que es dueño de una caballería, que pertenece al orden de caballería, que es de buen porte, que es de nobleza. ¿Le estás diciendo todo eso? Pero a veces las personas en sus explicaciones bíblicas salen con cosas así. ¿Nunca has escuchado a un predicador que hace eso? ¿O a predicadores que hacen eso? Incorrecto. No es así. ¿Por qué? Porque muy posiblemente a la persona le estamos diciendo que usted es muy amable y no le estamos diciendo todo lo demás. O si vemos a la persona subida en un caballo y que va montando a todo dar y que no se cae del caballo como algunos de nosotros, entonces le decimos, usted es todo un caballero. Pero tampoco le estamos diciendo que es una persona amable, sino simplemente que monta muy bien a caballo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no necesariamente esa frase quiere decir todas esas cosas. Y es el error que muchas personas cuando predican hacen. Se van al diccionario y después en la predicación te botan las 20 cosas o 5 cosas o 4 cosas que quiere decir. A veces puede ser así, pero es la mínima de las veces, pero no en todas las ocasiones. Entonces, tenemos aquí un par de ejemplos. Hay algunas características que nuestros diccionarios y algunas versiones de la Biblia que no son muy buenas para eso, porque a veces da la impresión de que una palabra griega o hebrea puede describirse por medio de varios sinónimos en español. Ejemplo, en la Nueva Biblia de los hispanos, NBH, se han incluido sinónimos de palabras entre paréntesis para ayudarnos a entender mejor el sentido. Entonces, en NBI nos dice Proverbios 1:7, el amor del Señor es el principio del conocimiento. Y en esta otra traducción dice, el temor de Él, la reverencia al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, algunos de estos editores de esta traducción ponen la frase entre paréntesis para aclarar que la palabra hebrea, que era la palabra yaré, se incluye en el sentido de reverencia, no solo de temor. Entonces, esta traducción está muy interesante porque nosotros creemos respecto de Dios un temor reverente. Pero debemos tener cuidado, porque aunque reverencia y temor en algunos casos son conceptos similares, la palabra no quiere necesariamente decir las dos cosas. Dice una o quiere decir la otra. Ejemplo, 1 Samuel 7:7 dice, al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron, en el original está la palabra yaré. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron yaré de los filisteos. Tuvieron miedo, se traduce de los filisteos. Pero esa misma palabra se usa aquí y eso no quiere decir que los israelitas le tuvieron reverencia a los filisteos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado porque era miedo. Les tenían miedo, les tenían temor a los filisteos, pavor. Ay, vienen los filisteos, ay, qué miedo.
pero no reverencia. La palabra yaré se puede traducir como temor, como miedo o como reverencia. Entonces, puede ser temor reverencial o puede ser temor puro, temor simple, no temor con reverencia. 1 Samuel 7:7, los israelitas le tuvieron miedo a los filisteos. Entonces, ¿cuál podría ser un error común? Decir en primera de Samuel 7:7 que los israelitas tuvieron miedo a los filisteos nada más. Pero esa misma palabra se usa en Proverbios para decir reverencia. Entonces, no podemos decir que los israelitas le tuvieron reverencia a los filisteos, por eso se dejaron dominar. No, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurarnos de cuál es el sentido de la palabra que estamos utilizando de acuerdo con el pasaje. Y entonces, entender que las palabras cuando se dijeron querían decir una sola cosa, no dos cosas, ni tres cosas, ni cuatro cosas. Cuando se dijo una palabra no quiso decir todas las cosas que te puede decir un diccionario, solo una, solo una. Tenemos otro ejemplo. Hay una palabra griega que es la palabra mega. Esa palabra puede significar grande, alto, ancho o espacioso. Entonces, si nosotros usamos un conjunto de sinónimos, palabras que son sinónimos, para describir el sentido de otro, podemos decir gran, principal o ilustre. ¿Sí? Es decir, la palabra griega mega puede tener dos sentidos. En uno, el primer grupo de 4 palabras, y el otro sentido son esas otras 3 palabras. Entonces, nosotros tampoco podemos mezclar los dos sentidos. O elegimos el primero y luego la mejor palabra de acuerdo con el sentido de lo que quiso decir, de acuerdo al contexto, o bien elegimos el segundo sentido, pero no podemos usar los dos a la vez. Cuando los habitantes de Éfeso describen a una diosa de ellos, que es Artemis, como mega, dicen Artemis es mega, ellos así decían. Ellos se referían a que su diosa era grande, principal o ilustre. Pero ellos no quieren decir que su diosa era ancha o espaciosa. Es la misma palabra. Entonces, ese concepto se puede describir con varias palabras, pero debemos tener cuidado de no cruzar los sentidos de las palabras. Aquí un ejemplo, Mateo 27 del 59 al 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Entonces, así como los efesios no querían decir que Artemis era una diosa ancha, porque mega puede significar ancha, aquí tampoco la mega roca, porque así es como dice en el original, pusieron una mega roca para tapar la tumba de Jesús. Entonces, no están diciendo, era una roca muy ilustre. No, ¿verdad? No podemos ir así azarosamente entre los sentidos de una palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tú escuchas a una persona que está enseñando o que está explicando y que dice, esa palabra también quiere decir esto. Cuidado, porque entonces la persona no está interpretando correctamente
un texto de la Biblia. Porque cada palabra tiene un sentido singular, es decir, quiere decir una sola cosa. Por supuesto que hay excepciones. En el mundo, en la vida, hay excepciones. También en los idiomas hay excepciones. Pero aún para usar las excepciones, hay principios. Hay principios. Entonces, si nosotros somos consistentes en cómo utilizamos los sentidos de una palabra y las utilizamos con un propósito, por ejemplo, nosotros llegamos a hacer muchos chistes. Aquí en México, ustedes saben que se usan muchas palabras, incluso palabras inapropiadas, ¿verdad? Con algo que le llamamos ¿qué? Doble sentido. Pero, ejemplo, está un vigilante gritando, capitán, capitán, se aproximan carabelas por el estribor. Y el otro contesta o pregunta, ¿una flota? Y el otro dice, todas flotan. ¿Sí entendimos el chiste o se los tengo que explicar? Ok. La palabra tiene un sentido de acuerdo al contexto. Flota. Pero ¿por qué nos reímos de eso, verdad? De ese chiste. ¿Por qué nos hace gracia? Porque el vigilante aplicó incorrectamente la pregunta de su capitán. El sentido correcto es ¿cuántas naves vienen? ¿Viene una nave o viene toda una flota? Vienen un montón de naves. Pero el vigilante hace un uso totalmente inapropiado de la palabra. ¿Por qué? Porque de por sí ya todas las carabelas están flotando. Entonces la palabra flota puede tener varios significados y varios usos, pero el uso de una palabra en el momento en el que se dice solamente significa una cosa. ¿Y qué es lo que le da el significado a una palabra? El contexto. Entonces, por ejemplo, lo que nos comentaba el hermano Hugo hace un momento. Hay una palabra, la palabra mate. Mate. En Argentina el mate es una hierba con la cual hacen un té. Y entonces, para los argentinos, están muy acostumbrados a tomar mate, pero esa palabra puede querer decir otras cosas. Por ejemplo, el mate dulce es muy sabroso. O hice jaque mate en 3 jugadas. O le pedí que por favor no me mate. Misma palabra, mate, 3 sentidos diferentes. Entonces, la palabra mate no puede querer decir la misma cosa en cada una de esas frases. En cada frase significa algo diferente, sí, Alejandro. Sí, hermano, incluso el mate se utiliza también en los muebles. Uh-huh. Hay 3 formas: alto brillo, semimate y mate. Ándale. El mate quiere decir que no tiene nada de brillo, es opaco. Ajá. Y también en lo de flota, yo me acuerdo que cuando estaba uno chavo, cuando decías voy a traer a mi flota para que nos enfrentemos, quiere decir con la banda, con la pandilla o con los amigos. Y decían flota. Exacto. Yo ya no le he oído, pero eso se estilaba cuando era uno niño. Pero imagínate en Argentina que te dijeran, voy a traer a mi flota para que te dé mate. Bueno, no sé si allá usaran la palabra flota, pero posiblemente se diría, aquí entre todos los amigos te vamos a invitar un té. Entonces, no podemos
no podemos decir que una palabra significa las tres cosas. En el ejemplo del mate, significa una sola cosa, no las tres. De la misma manera que los diccionarios, las concordancias nos pueden despistar y nos pueden dar tal vez un sentido, eso ya lo comentamos en una clase pasada, incorrecto. El diccionario es una guía, nos da posibilidades, pero siempre lo que le da el significado correcto a una palabra es el contexto, y después vamos a hablar de eso. Entonces, también las palabras significan algo diferente dependiendo del tiempo. Y aquí, como ya habíamos comentado anteriormente, nos interesa cuando nosotros hacemos un estudio o cuando preparamos una predicación, estudiar el sentido diacrónico de una palabra y el estudio sincrónico. Entonces, muchos pastores y predicadores llegan a interesar mucho por el sentido o significado diacrónico de las palabras, es decir, lo que la palabra quería decir antes y lo que quiere decir ahora, o lo que significó a través de los años. Entonces, algunas veces uno dice de que tal o cual palabra proviene de esta otra palabra. Posiblemente ustedes han escuchado eso, de un predicador, esta palabra proviene de esta otra. Eso lo has escuchado. Un ejemplo. Se dice que, imagínate a alguien que está explicando y te dice, se dice que en español la palabra sincero viene de la frase latina sine, que significa cera, que quiere decir entonces sin cera. Y entonces la historia que uno escucha frecuentemente es que la terminología, que ese término surgió de que algunos escultores romanos usaban ceras para tapar las imperfecciones de sus esculturas, ¿sí? Es decir, la escultura no le quedaba muy bien, estaba esculpiendo ahí la piedra y de pronto le falló, y ¿qué es lo que le ponían para hacer truco? Le ponían cera. Cera. Entonces, una escultura bien hecha era una escultura sin defectos. Por eso es que era una escultura sincera. Entonces, basándonos en esa etimología de la palabra, quiere decir sin nada oculto, no tiene nada oculto. De ahí provino esa palabra de sincera. Pero algunas otras veces la palabra se usa de acuerdo a su forma o la morfología, la forma de la palabra. Para determinar el sentido de una frase o de una palabra, se usaba su forma, su morfología. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una palabra griega que es la palabra upomeno. Esa palabra está compuesta de dos palabras griegas que se juntan. El griego, así como otros idiomas, es un idioma sintético. ¿Qué quiere decir? Que sintetiza, que junta. Junta a veces dos palabras para hacer una. Eso es común. Entonces, upo quiere decir debajo de, y meno quiere decir quedar. Entonces, separar las palabras en los componentes en muchas ocasiones ayuda para obtener el sentido. Entonces, upomeno quiere decir quedar debajo. Pero hay otro ejemplo, hay un ejemplo muy conocido y del cual posiblemente ustedes han escuchado, inclusive de predicadores. La palabra griega eclesia. ¿Han escuchado hablar de esa palabra, no? Eclesia. De donde nosotros obtenemos el día de hoy, en algunas traducciones, la palabra iglesia. Esa palabra
Está compuesta por ek, que quiere decir fuera, y klesia, llamar. Y por eso es que has escuchado tal vez a algún predicador que dice, los llamados fuera, y somos llamados fuera. ¿Nunca has escuchado predicaciones que te dicen eso? Los llamados fuera. Bueno, aunque eso se usa mucho y puede ser así como que wow, qué fascinante, tiene límites, porque a veces se abusa, porque resulta que, ¿qué te pareció esa historia de sincero? Como que sonaba, tenía sentido, ¿verdad? Parecía algo interesante. Pero esa historia es un mito. Pero te la creíste. Es un mito. No es cierto. La palabra sincero proviene del latín sincerus, que quiere decir limpio o puro. Entonces, no tiene nada que ver con la cera. La historia de las estatuas sonó interesante y capta la atención de las personas y te hace imaginar cuando te hablé de las estatuas y que les falló, dijiste, ah, no, pues sí, sí es cierto. Este cuate sí le sabe. Mentira. Y a veces, desafortunadamente, algunos predicadores abusan de nuestra ignorancia, de que no sabemos verdaderamente griego, y entonces de pronto te salen con su palabra griega y que dicen, significa tal cosa o provino de acá, y te salgan a veces con una historia que es mito, que ni siquiera es verdadera, como sincero o sincera. Nada que ver, nada que ver. Lo mismo pasa con la palabra eclesia. No la puedes separar. Y no puedes decir simplemente como muchos predicadores dicen, los llamados fuera. No, porque ese no es el sentido de la palabra. Yo en muchas ocasiones les digo, cuidado, porque la palabra iglesia más bien es los llamados dentro. Porque la palabra iglesia más bien significa congregación y no tiene nada que ver con llamados fuera. Pero es bien fácil querer separar una palabra en dos cuando esa palabra se creó, es una palabra creada para referirse a la congregación de los creyentes en Cristo. Es la congregación. Pero ¿de dónde se sacaron que es los llamados fuera? Pues de su imaginación. De algo que a primera vista parece bien y suena bien y como que tiene sentido, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchos principios bien importantes para interpretar bíblicamente correcto. Entonces, ya vimos un problema, la etimología sincera, no es verdadera, no es verdadera. Y entonces, cualquier conclusión que se saque de ella, ¿qué va a ser? También no verdadera. Entonces, nosotros debemos tener cuidado porque cuando hacemos eso, le cambiamos completamente el sentido a una frase. Hay que tener mucho cuidado porque algunas veces las personas, predicadores, no solamente usan, sino abusan de la etimología. Y entonces eso afecta tremendamente el sentido que se le da a un pasaje de la Biblia. Y entonces nosotros tenemos que entender que el sentido de una palabra en el pasado no impacta el sentido de una palabra hoy. Esto es algo que tal vez puedes pensar, pero que no sirve. Vamos a comprobarlo con palabras que nosotros usamos.
Eh, hay un principio muy importante. Las palabras quieren decir lo que quieren decir ahora, no lo que querían decir en el pasado. Es decir, el significado de una palabra está vinculado ¿con qué? Con el tiempo y el lugar en el que se usó. De nuevo, el significado de una palabra está ligado o quiere decir lo que dijo en el momento y en el lugar en el que se usó. Pero muchas veces, algunas personas o muchas piensan que al entender la etimología de una palabra, podemos saber lo que quiere decir, como si las palabras fueran algo estático, algo sin movimiento, algo fijo, pero no, porque como lo hemos dicho varias veces, las palabras contemporáneas, aunque se derivan de palabras antiguas, no quieren decir exactamente lo mismo. Entonces, nosotros, cuando nos comunicamos con otras personas, usamos sentido común, usamos nuestro contexto cultural, y si no lo usáramos, nos sería difícil comunicarnos, porque emitiríamos simplemente sonidos. ¿Qué es lo que dice Pablo en una de sus cartas? Hay muchos lenguajes o muchos idiomas en el mundo y todos tienen un significado, todos tienen un sentido. Entonces, el sentido de las palabras está en nosotros, no está en el pasado. Y el sentido de una palabra hoy no significa necesariamente lo que quiso decir esa palabra hace 500 años. Entonces, lo que se dijo o el sentido de una palabra en el pasado no necesariamente significa lo mismo que esa palabra significa hoy. ¿Sí me expliqué? Lo que las palabras significan hoy no es lo mismo que significaban hace 500 o hace 2000 años. Y lo que significaba una palabra hace 2000 años no significa lo mismo que el día de hoy. Hay un lingüista del cual hacemos aquí una cita. Las palabras no son usadas de acuerdo con su valor histórico. La mente se olvida, si es que es sabia, de la evolución semántica por la que han pasado las palabras. Palabras tienen un valor actual, lo que es decir, limitado al momento en el que se usan. Entonces, el uso de la etimología, porque muchos usan eso, no es magia, es que etimológicamente tal cosa, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que las palabras, aunque etimológicamente tienen un sentido, un significado, lo que significaban en el pasado, lo significaban en ese momento, no hoy. Vamos a tener algunos usos que son apropiados de la etimología. Ahora con esto no les estoy diciendo que es malo usar etimología, pero si la vamos a usar, la tenemos que usar con cuidado. ¿Por qué? Porque hay palabras que ocurren una sola vez. Entonces, nosotros debemos tener cuidado cuando comparamos palabras en diferentes pasajes, como ya les he dicho. Debemos tener cuidado, sobre todo cuando queremos comparar palabras del hebreo, del Antiguo Testamento, con algunas palabras del griego. Hay que tener mucho cuidado con comparar idiomas, porque así como en nuestro ejemplo de hace un ratito, cuando comparamos español con inglés,
que no es exactamente lo mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando comparamos citas bíblicas del Nuevo Testamento con algunos del Antiguo. ¿Por qué? Porque se escribieron en idiomas distintos. Mucho cuidado. ¿Es malo usar la etimología? No, es malo usarla incorrectamente. Debemos tener mucho cuidado para que relacionamos correctamente las palabras. Entonces, nosotros, esa frasecita de ahí arriba, hapax legómana, es las palabras ocurren una sola vez. ¿Esto para qué nos sirve? Para entender o para ver cómo hemos llegado al sentido contemporáneo de una palabra. ¿Cómo es que llegamos a lo que significa esa palabra hoy? Para que nosotros podamos leer textos históricos de diferentes eras. Para que nosotros, cuando hay juegos de palabras basados en la etimología, debemos tener cuidado de que eso significaba lo que dice ahí, pero solamente en aquel tiempo, no hoy. Que hay palabras que están muy ligados a la etimología, pero hay otras que no. No todas las palabras necesitan o requieren un estudio etimológico. También hay nombres bíblicos que tienen sentidos etimológicos. Y ahora, ¿por qué estamos tomando todo este tiempo para explicar cosas de lingüística? A veces hasta parece obvio, porque aun cuando nosotros aceptamos todas estas cosas de la lengua, algunas veces cuando entramos a las palabras bíblicas, parece como que agarramos todo lo que se nos explicó cuando, si Dios te permitió ir a la primaria, te enseñaron en español habían unas clases que le llamaban comprensión de lectura, a lo mejor te acuerdas. Y a veces agarramos todo eso que a lo mejor se nos dio en una clase de español de la primaria o de la secundaria y lo echamos a la basura. Y tenemos que entender, tenemos que saber que para entender la Biblia debemos usar exactamente lo mismo que usábamos o lo que se nos enseñó en primaria y en secundaria para comprensión de lectura o lectura de comprensión. Exactamente lo mismo. Llegabas a tu clase de español y te ponía la maestra a leer una plana y después te decía, di que entendiste, ¿sí o no? Lectura de comprensión. Cuando lees la Biblia, les he dicho, por favor, hazme tus comentarios de qué aprendiste de la lectura. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lectura de comprensión. Simple. Y entonces hay que tener cuidado, porque cuando algún predicador o algún intérprete usa información que no está ni bien conocida ni bien establecida, empieza a hacer lo que se le llaman conexiones en otros idiomas y empieza a analizar formas de la palabra e empieza a analizar historia de palabras para llegar a conclusiones y a enseñanzas totalmente erróneas. Erróneas. Entonces, de nuevo, la palabra eclesia fue usada por los escritores del Nuevo Testamento para decir simplemente asamblea, punto. No tiene nada que ver con los llamados fuera. Cuando ellos escribían eso, simplemente se referían a la iglesia, a la asamblea, al grupo de creyentes cristianos, no a otra cosa. Con este concepto de iglesia se refirieron en Juan 17:1 y en 1 Corintios 5:10. Ese es un término
que se usó es una palabra nueva. Y nosotros hemos escuchado tal vez a más de un predicador que habla de los llamados fuera. Y entonces puede parecer como que sí es cierto, hay que ir y hay que traer a la gente. Y sí, que somos llamados para salir del mundo, que sos llamados para... El Señor Jesús dice que nos tenemos que quedar en el mundo. Y Pablo dice, cuando les manda a las iglesias de Corinto a no relacionarse con gente inmoral. Por supuesto, dice Pablo, no me refiero a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros, estafadores, idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Entonces, es muy complejo. Por medio de algunos usos de la palabra eclesia, si simplemente nos basamos en una etimología de la palabra que además es no correcta. Entonces, si nosotros tenemos ciertos problemas de usar el pasado de las palabras para dar su sentido, todavía hay más problemas con el futuro de las palabras. ¿Cómo está eso? Nosotros posiblemente hemos escuchado una palabra griega, dunamis, ¿verdad? Entonces, en Romanos 1:16, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis de Dios. Ahí usa esa palabra. Pero resulta que la palabra que nosotros utilizamos el día de hoy, dinamita, proviene de la palabra griega dunamis. Pero hay algunos predicadores que les gusta decir que Pablo nos está enseñando que en este pasaje el evangelio es la dinamita de Dios. A lo mejor has escuchado algo así. ¿Por qué? Pues porque la palabra es dunamis, de dunamis provino la palabra dinamita, entonces Pablo está diciendo que el evangelio es la dinamita de Dios. Suena interesante, wow, este predicador sí se la sabe, pero hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no le podemos dar el sentido dinamita a la palabra griega dunamis, porque eso es un anacronismo, es decir algo fuera de tiempo, algo que no toma en cuenta el proceso histórico. Si la palabra moderna dinamita surgió de la palabra griega dunamis, no tiene nada que ver con el sentido de la palabra en el primer siglo. ¿Saben por qué? Porque la dinamita todavía no se había inventado. No puede decir dunamis dinamita, porque esa palabra, más bien la dinamita, no existía en el tiempo de Cristo. Por lo tanto, dunamis no es la dinamita de Dios. Ahora, si alguien me dice que alguno de sus antepasados, por ejemplo, si alguien me dice, mi tatarabuelo hace 200 años murió en un accidente de carro. Entonces tú a lo mejor ¿en qué piensas hoy? Pues en un bochito, en un BMW, en un Chevy hace 200 años no existían el bochito. ¿Te das cuenta? Pero a veces en la mente pensamos en otra cosa. Si decimos que tuvo un accidente de carro o que lo mató un carro, era un carro posiblemente jalado por caballos, a lo que nosotros al día de hoy le llamaremos la carreta. Entonces no le podemos dar un sentido moderno
a una palabra similar que se usaba en otro tiempo. Al día de hoy, por ejemplo, estamos usando la palabra hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica es la interpretación de textos antiguos. Pero ¿qué tal que en 500 años usan la palabra hermenéutica para una secta militar que va a acabar con el mundo? Bueno, entonces, en 500 años alguien puede decir, mira, ese hombre estaba enseñando de hermenéutica, entonces era de los que... Ups. Entonces, nosotros estamos tomando parte de un estudio de un hermano que se llama Rob Haskell, que escribió este libro. Vamos a Romanos 1:16. Y dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La dinamita no existía en el siglo I y tampoco en el siglo I tenían en su mente el concepto de explosión. En el siglo I no había explosiones, en el siglo I no existía la dinamita. Por lo tanto, Pablo no estaba diciendo que el Evangelio es la dinamita de Dios. La palabra dunamis no quería decir eso. Entonces, por otro lado, la dinamita tampoco es la mejor manera de concebir el Evangelio, porque el Evangelio es algo positivo, que construye, que reconstruye. El Evangelio no es algo que hace explotar o que destruye. Entonces, aunque de pronto te salga un predicador con que el griego y dunamis te puede apantallar o te puede parecer interesante, pero no tiene sentido. No tiene un sentido histórico correcto. Por ejemplo, el Evangelio destruye fortalezas, igual que la dinamita, pero la dinamita la inventó un hombre llamado Alfred Nobel, por cierto, el premio Nobel, en 1866. Y la dinamita la patentó en 1867, en el siglo XIX. ¿Qué tuvo que ver la dinamita con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero cuando viene el predicador, pues te apantalla con el griego y dunamis y la dinamita. Entonces, hubo un arqueólogo cuyo nombre está ahí y es otro ejemplo de tener cuidado de cómo usar palabras anacrónicamente, es decir, fuera de tiempo. Hubo una fanfarria hace algunos pocos años de que se descubrió la tumba de Jesús en Jerusalén, en un sitio histórico. Posiblemente tal vez alcanzaste a escuchar eso. Descubrimos la tumba de Jesús. Y resulta que un periodista canadiense, ahí está su nombre, Simcha Jacobovic, dijo que se descubrió esto y que ese descubrimiento estaba basado en que desenterraron varias cajas de huesos usadas por judíos. A las cajas de huesos las llaman osarios. Sacaron todo eso y resulta que había nombres grabados en ellas. Y entonces ellos decían que habían encontrado la tumba familiar de Jesús. ¿Cuál fue la estrategia de este personaje? Analizó los nombres inscritos sobre cada osario de la tumba para determinar que las personas allí enterradas
tenían que pertenecer a la familia de Jesús. Entonces, hay varios problemas con esta teoría de este hombre. Uno es los anacronismos, porque cuando analizaron los nombres de los osarios, estaba inscrito un nombre, el nombre María, deletreado en arameo, pero usaban letras de forma latina. Entonces, este hombre, Jacobovisi, afirmó que como en la Iglesia Católica siempre se conocía a María, la Madre de Jesús, por su nombre en latín, entonces ese podía haber sido el osario, es decir, donde estaban los huesos de María y de toda la familia de María. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que María, quien llevó en su vientre a Jesús, murió en el siglo I. Y resulta que en el siglo I el catolicismo no existía. Solamente había cristianismo. Y no se nos tiene que olvidar que primero fueron los cristianos y luego los católicos. Entonces no tenía nada que ver el movimiento judío del cristianismo con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no existía. El idioma de la Iglesia de los primeros siglos, ¿cuál fue? El griego, no el latín. Los cristianos del primer siglo no hablaban latín, sino griego. Y ellos hablaban griego, pero también arameo en Palestina. Entonces, si aparece un nombre latino de María, definitivamente no podía ser María quien llevó en su vientre a Jesús. ¿Por qué? Porque en su tiempo lo hubiesen escrito, si acaso, en griego, pero no. Lo más seguro es que lo hubiesen escrito en arameo, porque ese es el idioma que ellos hablaban. El latín no se hablaba en aquel tiempo. María Mene. Entonces, María Mene es el nombre que ellos encontraron, escrito en ese osario. Y resulta que María Mene es María Magdalena. Entonces, en esa teoría de este hombre, María Mene era la esposa de Jesús. Entonces dijo, ya encontré, ahí está la esposa. Entonces seguramente ahí también está Jesús. Chispas. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De unas teorías de un hombre llamado Dan Brown, que escribió un libro muy famoso, a lo mejor ustedes han escuchado nombrarlo, el Código Da Vinci, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos ahí? María Mene es un nombre griego y Jacobovisi dice que es el mismo nombre para identificar a María Magdalena en documentos antiguos como los Hechos de Felipe. Bueno, aquí tenemos otro problema, que el nombre griego María Mene fue escrito siglos después de la época en la que vivió María Magdalena, porque nosotros sabemos que ella vivió en el siglo I, es contemporánea del Señor Jesucristo cuando se encarnó. Ella era una mujer judía, seguramente hablaba arameo y entonces no hay conexión con el griego. Además, el nombre María Mene es una variante
que no se usaba en el siglo I, sino hasta después del siglo II. Entonces, todo lo que tiene que decir este hombre, Jacobo Bisi, no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo en el siglo I. Además, cuando nosotros investigamos todo el trasfondo histórico y las supuestas pruebas, nos vamos a dar cuenta que la forma y el sentido de esas palabras no tienen verdadero valor. ¿Por qué? Porque esa palabra no existía, igual que la dinamita. Igual que la dinamita, no existía. Así como ese nombre no existía en el siglo I, la dinamita del siglo XIX tampoco existía en el siglo I. Entonces, el pasado impacta el sentido de una palabra, pero no el futuro. Es decir, lo que significa una palabra hoy no tiene trascendencia en lo que significaba la palabra en el pasado. ¿Sí? Voy de nuevo. Lo que significa una palabra hoy no tiene trascendencia en lo que significaba la palabra en el pasado. Hay que tener mucho cuidado. Ahí tienen el código Da Vinci. Bueno, ok, está bien. Pregunta, ¿cuándo vivió Da Vinci? ¿Cuándo se dibujó? ¿Cuándo se hizo esa pintura? Ahora la pregunta es, ¿Da Vinci estuvo ahí para retratar al Señor Jesús? Y entonces hacen toda una investigación y hacen todo un rollo sobre una pintura que se pintó ¿en qué siglo? ¿Mande? 16. Entre el 14 y el 16. ¿Cuántos años habían pasado desde que el Señor Jesús tomó esa cena? Entonces, ese cuadro que a muchos les encanta poner en sus comedores o en sus casas, no tiene nada que ver con cómo el Señor Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena. Eso es solamente como alguien se imaginó que pudo haber sido la cena. Pero definitivamente fue así. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo no estuve ahí, pero Da Vinci tampoco. Si hay preguntas, me parece. Bueno, no es mi comentario. Sí. Realmente la palabra de Dios dice que el Señor hace sabio al sencillo. Ahorita con todo esto que nos está comentando, pues a lo mejor podría darnos miedo, ¿no? Porque ahora tenemos que estar buscando y investigando la palabra y cómo se usó y todo eso. Entonces, ahora que también estamos con el internet, con mucha información que viaja muy rápido, de repente salen videos o informaciones que son falsas, pero a veces las personas lo creen. ¿Cuál sería la sugerencia para que tampoco nos espantemos, pero que sí estemos al pendiente de que no nos creamos todo lo que vemos en el internet? Uh-huh. Y otra de las cosas, yo pienso que… ¿Es comentario o pregunta? Esa es pregunta. Ah. Y el comentario con respecto a la pintura de Da Vinci, podríamos ir al tiempo de Jesús y dicen que ahí las mesas estaban a la altura casi del piso. Entonces, como está pintado el cuadro, pues no correspondería a la época Exactamente. de Jesús. En esa época histórica, las personas, bueno, incluso todavía al día de hoy, en algunos lugares de Oriente y de Medio Oriente, se siguen sentando en el piso. Si tú vas a un lugar de comida tradicional japonesa, están en una alfombra y ahí se sientan. Y eso ha sido por siglos. Los hebreos en el tiempo de Jesús estaban en el piso y para hacerlo más cómodo, más acogedor, usaban una especie de tapete y ahí se sentaban, como cuando algunos
Tal vez vemos en una película lo que le llaman el día de campo o el picnic, que ponen una sábana y ponen su comida en medio. Así es lo que hacían. Y ahora cuando las personas a veces pues se cansaban un poquito, como todos, de estar en el piso, pues a veces como que te recargaban en el de al lado, y es lo que cuando Juan estaba un poquito recargado en Jesús, no es de que estuviera en una silla que se usó en el siglo XV con patas largas, porque en el siglo I y sobre todo en un hogar tradicional judío, las mesas de ninguna manera eran así. Además, otra cosa que es rara, no sé en la casa de ustedes, pero normalmente en una mesa, si es que fuera la mesa larga, es difícil que todos se sienten de un lado, así como posando para una foto. Normalmente no te sientas así. Normalmente procuras, si es que fuera la mesa larga, todos se juntan hacia un lado, ¿cierto? Eso es lo que hacemos en todos los hogares. Si la mesa es larga, es difícil que te sienten todos así alineaditos, uno tras otro. Es muy difícil, a menos de que sea una familia muy rara. Difícilmente se sientan todos así alineados. Normalmente se sientan, si es que fuera la mesa alargada, como te la pinta Da Vinci, todos se sentarían de un lado, juntos, como en una U, pero en el lado angosto, no a lo largo. Sí, hermano. Hablando referente a este pintor Leonardo da Vinci, podríamos decir que él tuvo una alegoría al Así es. pintar, ahora sí que al Señor Jesús con todos sus discípulos, porque al final de cuentas, él no lo vivió, posiblemente se lo transmitieron, hablaron y él se lo imaginó, y en su imaginación a lo mejor le era un ferviente seguidor del Señor en ese momento, y lo pintó, así como pintó muchas cosas, pero yo creo que sí entra dentro de eso que es alegoría, no interpretar alegóricamente. Así es, figurativamente, imaginativamente. Entonces tú no puedes hacer tú no puedes hacer la historia a partir de una imaginación. Si acaso te podrías imaginar algo, que a veces lo hacemos a partir de una historia, pero no al revés. Y en ¿cómo se llama? En este libro quieren hacer toda una historia a partir de una imaginación, y eso definitivamente es catastrófico. Sí. Sí, acabo de obtener el dato, la pintura fue hecha entre el 1494 y 1498. Siglo XV. En el gobierno de Ludovico el Moro. Entonces también esto tiene que ver, ¿no? Como dice, no nada más era la imaginación, sino el impacto político que él quería dar a través de esta pintura. Así es, así es. Entonces, bueno, dudas, preguntas, comentarios en los últimos minutos que nos quedan. Los que nos ven desde allá, desde el más allá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? Si no tienen preguntas, viene el repaso, ¿eh? Exacto. Si ustedes no preguntan, entonces ya saben que nosotros preguntamos. O sea, está fácil. Es el tiempo de preguntas, entonces o nos preguntan o preguntamos. A ver. A ver ahí, acércaselo para que los del más allá también escuchen. ¿Me puede repetir qué significaba Apax Legomena? Ok, Apax Legomen quiere decir que las palabras tienen un solo sentido o un solo significado en el momento en el que fueron dichas. Eso es lo que significa esa frase. Las palabras ocurren una sola vez, es lo que significa eso. Es decir, las palabras tienen un solo sentido en el momento en el que fueron dichas. Las palabras ocurren una sola vez. ¿El concepto de qué? Etimología, ok. Es el significado de una palabra o el sentido de una palabra en un tiempo antiguo. Es lo que significaba en la antigüedad una palabra. Y
la etimología a veces también tiene que ver con la morfología, es decir, la forma de la palabra. La etimología es lo que significaba la palabra en la antigüedad. Es el origen de la palabra, el origen de una palabra actual. El origen de una palabra actual, la raíz de una palabra actual, las palabras actuales provienen de otras palabras en la antigüedad y esas palabras de las cuales provienen, o el estudio de esas palabras es a lo que se le llama la etimología, el estudio de las palabras en la antigüedad, en el tiempo en el que fueron dichas. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, allá. Yo nuevamente, sentido común. Yo muchas veces es una palabra que se usa, sobre todo cuando tú le quieres a veces como que llamar la atención a alguien y le dices, usa el sentido común, ¿sí? Sí, alguien que se estaciona y no se estaciona bien, se estaciona con su carro mal y le dicen, usa el sentido común como diciendo, estaciónate bien porque estorbas o vayas a provocar un accidente. Excelente. Muy bien. Sí. ¿Quién dijo yo? Alguien dijo yo. Quisiera que si nos puedes aclarar para no irnos espantados con respecto a que debemos tener mucho cuidado con el origen y las palabras, el significado. ¿En qué tenemos que descansar? Por ejemplo, lo que yo te preguntaba. Nosotros tenemos que descansar en que las personas que hacen las traducciones son personas, es un grupo de personas. Una de las razones por las cuales, si ustedes se han dado cuenta, empleo mucho la traducción que es NBI, es porque no fue una persona o dos personas las que tradujeron esta Biblia, sino que fue un grupo de teólogos, varios teólogos, muchos, lingüistas, estudiosos de la lengua antigua, los que tradujeron NBI. Es todo un equipo de personas que hicieron esa traducción. Entonces nosotros tenemos que descansar en que nuestros hermanos creyentes, estudiosos de la palabra de Dios, estudiosos de la lengua, estudiosos de la etimología, de la morfología, ya hicieron el trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una traducción de la Biblia que sea en un lenguaje que nosotros podamos entender. Tenemos que descansar en que la traducción fue hecha por personas estudiosas que ya se dedicaron a hacer ese trabajo. Entonces, no necesariamente la idea es que te agarres, por ejemplo, Reina Valera, y que te pongas a investigar todo lo que significan esas palabras. ¿Por qué? Porque alguien ya hizo ese trabajo. Ya el trabajo está hecho, solamente tienes que acudir a estudiarla, sí. Entonces podría ser descanso en eso y tengo mucha atención. Si yo tengo una versión que es más entendible, pero aún en esas versiones que son más entendibles hay palabras que son un poco, no las entiendo, no las conozco, recurrir a un diccionario. Exactamente. Y ver aun cuando el lenguaje sea el más común al mío, todavía siguen existiendo palabras técnicas, o sea, de algunas, digamos, no te libras. Por ejemplo, la palabra iglesia es una palabra técnica. La palabra propiciación es una palabra técnica. Redención. La palabra redención, o sea, hay palabras que requieren alguna ayuda adicional. Entonces, si vas a ocupar un diccionario, hay buenos diccionarios. Puedes ocupar si te interesa más el estudio, búscate una Biblia de estudio
un diccionario bíblico, entonces puedes ayudarte con un diccionario, no necesariamente, y no estoy diciendo que sea malo. Si sabes griego, qué bueno. Si sabes hebreo, qué bueno. Si sabes arameo, qué bueno. No te estoy diciendo que dejes tus clases de griego. Simplemente ten cuidado. Búscate un buen diccionario bíblico y también búscate un buen diccionario en español. Un diccionario en español bien y un buen diccionario bíblico. Hay varios, si gustan después les paso los nombres de algunos que yo tengo. Yo también quisiera Sí. nada más, bueno, ya un comentario mío. Yo descanso en el Señor, que dice también en su palabra que la Biblia ha sido dada al hombre para que la entienda. Ujú. En un lenguaje sencillo, incluso Él hace parábolas. El Señor Jesucristo nos enseña de pe a pa, como se dice, y descansar en eso, que también el Señor ha dado su palabra para que todo el que quiera buscarlo lo encuentre y le entienda. Solo hay que leerla, ¿no? Así es, hay que leerla. La hermana Ofe tiene una pregunta por acá. O comentario, duda, no sé, algo. Levantó la manita. ¿Sí la levantó o vi mal? No, hermano, pero de todas maneras fue… Perdón. No, pero de las palabras, ¿no? Que dice que algunos de las palabras quieren decir lo que quieren decir ahora, no lo que querían decir en el pasado. Exacto. Nomás quería aclarar eso. Sí, es correcto. ¿Sí? Las palabras tienen su significado, lo voy a decir de otra manera, en el momento en el que son dichas. ¿Sí? Una palabra adquiere un significado en el momento en el que se dice. ¿Sí? Una palabra que se dijo hace 2000 años tenía un significado hace 2000 años. Una palabra que se dice hoy tiene un significado hoy. Sí, ahí la hermana tiene un comentario, duda o pregunta o algo, levantó su manita. Sí, gracias. Es pregunta también con comentario. Entonces. A mí me gusta en lo personal Reina Valera y para mi comprensión personal, para mí la entiendo. Sin embargo, para dar alguna enseñanza, en lugar de irme a los diccionarios, utilizo las versiones, por ejemplo, Nueva Versión Internacional o La Palabra de Dios habla hoy, ¿no? Porque considero que precisamente el diccionario me va a dar una definición o un sinónimo de la palabra, pero lo que yo busco es la estructura del mensaje que quiero dar y no lo voy a dar como lo dice Reina Valera, porque no todos tienen esa, o no todas la podrían entender casi como pudiera entenderlo yo. ¿Eso también puede resultar o está bien? Sí, no, por supuesto que resulta, incluso es muy recomendable, cuando preparamos un estudio, es recomendable que utilicemos 2 o 3 versiones de la Biblia. No necesariamente le vamos a dar a estudiar a la persona las 3 versiones, pero eso es algo que a nosotros nos sirve para poder explicar mejor. Entonces, es una buena práctica para preparar un estudio o una predicación, utilizar 2 o 3 versiones de la Biblia. Por allá, Hugo, ¿tenía alguna duda o pregunta o comentario o sugerencia o algo? Una pregunta, hermano. Sí. Según los siglos que transcurrieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entonces el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en hebreo, en griego. No, hermano, al revés. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo en griego. En hebreo común y corriente, en arameo común y corriente, y el Nuevo en griego. ¿Por qué está escrito en griego? Porque en aquel tiempo el idioma oficial para ellos
era el griego, porque los romanos ponían como obligado ese idioma, porque recordemos que en aquel tiempo no solo Judea, sino una buena parte del mundo antiguo conocido fue dominado por los romanos, y el griego les fue impuesto. Entonces estaban obligados a hablar griego, aunque seguían hablando el arameo. Pasó algo similar, bueno, ya unos segunditos, pasó algo similar a cuando los españoles llegaron a México. ¿Nosotros por qué hablamos español? Pues porque los españoles llegaron a conquistar México. ¿Y por qué los judíos hablaban griego? Porque los romanos que hablaban griego llegaron a conquistar ahí. Por lo tanto, las personas tenían que hablar griego, estaban obligados a hablar griego. Los obligaban. ¿Por qué? Porque el que los dominó fue Roma. Y entonces de ahí el griego se volvió el lenguaje oficial. Si aquí en México, bueno, unos segundos, un azteca le quería hablar en su lengua a un español, pues seguramente le volteaban un cachetadón y le decían: no te entiendo, ¿me hablas en español sí o sí? No, pues sí. Es así. Entonces, como recordemos que a los discípulos les interesaba transmitir el mensaje en el lenguaje que entendieran no solo los israelitas, sino todos, tenían que comunicarse en el lenguaje que en ese momento todos entendían. Y el lenguaje que en ese momento todos hablaban en la calle era el griego, era la manera en la que todos se comunicaban. El otro ya había quedado atrás. ¿Por qué? Por haber sido conquistados. Sí. Un comentario más sobre eso. Creo que dice que la audiencia cada vez eran más de griegos y por eso tenían que hacerlo. Así es. Los que asistían a la iglesia, a la congregación, a las reuniones, eran de habla griega. Entonces recordemos que ahí llegaron a la iglesia no solamente personas hebreas, sino o israelitas, mejor dicho, sino los no israelitas, a los cuales los israelitas les llamaban gentiles. Recordemos que en la iglesia se reunieron no solo los israelitas, sino los no israelitas, o llamados gentiles. Y los gentiles hablaban el griego. Y lo que les interesaba a los apóstoles era comunicarse, y es lo que a Dios le ha interesado desde el principio, comunicarse de una manera que el mensaje de la salvación sea entendible para todos. Pues muchas gracias a los que están en casa y a los que están aquí. Vamos a terminar con una oración. Hermano Alejandro, guíanos en una oración, por favor. Sí, cómo no. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre bendito, antes que nada te damos gracias por este día, Señor, porque mediante tu amor y tu misericordia nos has permitido congregarnos e igualmente el venir a edificarnos en tu palabra, Señor, para que tengamos una mejor visión y una interpretación de tu palabra, Señor, y para que podamos llevar el Evangelio y tal y como está escrito, Señor. Igualmente, danos el ánimo, danos la alegría de poder llevar tu Evangelio, Señor. Igual te damos gracias porque pues nos permites aprender y que esto quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y poder seguir gozando de tu gracia, porque somos hijos tuyos, Padre.
pero también te pido, Señor, que nos des un buen tiempo para descansar, para estar todavía con la familia, para que mañana podamos proseguir con nuestro trabajo, nuestras cosas que tengamos que hacer. Y te pido, Señor, que estés con nosotros, que nos cuides, nos protejas de este mal, Señor, para que podamos seguir sirviéndote con amor y venir a alabarte y a darte toda la honra, Padre. Oro en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.